Neuquén Informa. Noticias destacadas. Con una inversión superior a los 250 millones de pesos aportados por el gobierno de la provincia, el EPAS instaló 3 bombas de gran capacidad en el río Limay. El equipamiento permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona sur y este de la ciudad de Neuquén de cara al próximo verano. Se han adquirido 3 nuevas bombas, una inversión de aproximadamente 250 millones de pesos. Por lo tanto, también se van a colocar unas bombas que son de captación directamente del río para reforzar los pozos filtrantes. También bombas adquiridas con recursos propios del ente, previsto para garantizar un buen servicio a todos los habitantes de la ciudad, un gobierno presente, una empresa pública activa, tratando de anticiparnos a lo que se nos viene. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué programita que podemos llegar a tener hoy? Porque vamos a hablar de la Argentina después de las elecciones de este fin de semana en provincia de Buenos Aires, donde atiende Dios, imagínense. Si no es importante hablar de los resultados de Buenos Aires, el mayor distrito que tiene la Argentina en términos de padrón, en términos de impacto electoral, ¿no? Algunos de sus distritos, por ejemplo, tienen tantos votos como Río Negro y Neuquén juntos, para que tengan una idea de lo que pesa el escenario bonaerense en la política o en la discusión política de la Argentina. Así que vamos a hablar con 2 amigos, vamos a hablar el impacto en términos de crecimiento, desarrollo, modelo económico, política económica, después de esta elección. Pero también vamos a hablar en términos políticos. Vamos a hablar con Gonzalo Echegaray sobre los aspectos que tienen que ver con lo más rígido, con los números, pero también con lo más sensible, porque estamos hablando del bolsillo. Estamos hablando del bolsillo de los argentinos, del consumidor, de las empresas, del emprendedor, hasta de los gobiernos provinciales, de las pymes. Así que vamos a hablar desde ese punto de vista con Gonzalo. Y lo que haremos ahora es también ver por qué se llega a este escenario, pero una lectura más política. Y para eso hablamos con un politólogo. Va a estar con nosotros en segundos nada más Fernando Lanza. Bueno, la Argentina se ha... no sé si agitado es el término para decirlo, pero bueno, después de este fin de semana se respira de otra manera, digamos, en la Argentina. Para algunos será de ritmo más agitado y esa agitación puede venir producto del ejercicio democrático, producto de la ansiedad también, o producto, vaya a saber, de qué tipo de emociones y de también elaboraciones racionales respecto de cómo queda planteado el tablero económico en la Argentina después de este triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a apelar a Fernando Lanza, que es politólogo, docente universitario también, para conocer cómo leer, o sea, para acercarnos a ver cómo se lee la realidad a partir de este fin de semana, la realidad política, a partir de este fin de semana en Argentina. Está con nosotros Fernando Lanza, es politólogo, es docente universitario. Intentaremos conocer, bueno, qué está cambiando en la Argentina después de este fin de semana. Fernando, gracias por esta gentileza. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Agustín, por invitarme. Buenas noches. ¿Qué cambió? ¿Qué está cambiando en Argentina después de esto? Y obviamente después hablaremos qué va a cambiar, ¿no? Porque hasta octubre falta todavía algún tiempito. Sí, la verdad que son 60 días de campaña que todavía, en realidad, si uno lo piensa bien, lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires el domingo anterior a la noche deja en claras que, por ejemplo, el diseño de campaña de Milei fue un error, haber intentado polarizar con el kirchnerismo. Ese eslogan de kirchnerismo nunca más quedó fuera de foco, queda trazado con respecto al escenario 2025. Quizás el electorado de Milei y de la gran derecha hoy espera otra cosa, y de hecho lo expresó en las urnas. O sea, yo en realidad, y acá me detengo un segundo,
creo que, más allá de que Kicillof termina ganando la elección, que creo que el gran perdedor es Milei y la segunda gran derrotada es Bullrich. Y me detengo un segundo en esto, porque en realidad, si vos lo pensás bien y comparás la cantidad de votos que sacaron en el año 23, para octubre del 23, Milei, Bullrich como candidatos a presidente, y el peronismo con Massa, te das cuenta que en realidad el peronismo sacó en su momento 4.300.000 votos, hoy sacó algo de 3.800.000, o sea, saca medio millón de votos menos, y Milei saca 2.500.000, 2.700.000, 2.500.000 en el 23, ahora saca 2.700.000. Y Bullrich había sacado 2.500.000 de votos, y esta vez no están los votos de Bullrich. O sea, no está ese 50% del balotaje o ese voto de la gran derecha unida que supuestamente se había diseñado bajo el formato de alianza Libertad Avanza con el PRO. O sea que yo creo que la gran derrotada es Bullrich. Y fíjate que en el escenario de la noche del cierre, Santiago Caputo, que es la primera vez que se sube al escenario, la miraba fijo a Bullrich, fijo, mal, como carneándola en vivo, como mirándola diciéndole, vos estás de Massa. O sea, ella no es garantía hoy de que esos 2,5 millones de votos estén adentro. Y yo creo que este es el gran problema que tiene ahora la derecha, porque si el diseño de campaña para octubre es contra el kirchnerismo no hay nada, porque a Cristina la tenés presa y tiene prohibido ser candidata. Así que no hay nada que decir de Cristina. En ese sentido están equivocados. O sea, si esa es la campaña, están hablando de algo que ya ocurrió. Quizás sea porque le sirvió en el año 2019 para ganar la presidencia con Macri y en el 23 con Milei. Pero hoy ya eso no corre más. Y de hecho, el que sí realmente creo que le ganó al kirchnerismo internamente termina siendo Kicillof gracias a Milei, ¿no? Porque la polarizó de tal manera y la diseñó de tal manera la campaña que era contra el kirchnerismo, y era una interna donde Cristina estaba realmente en contra de que esta elección se desdoblara. En primer lugar, Kicillof insistió en que se desdoblara, se hiciera esta elección provincial antes que la de octubre. Y en segundo lugar, Cristina no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que Kicillof estaba encarando. De hecho, acá el diseño era que ella fuera candidata en la tercera sección. Y fíjate que en la tercera sección se ganó cómodo el peronismo. Pero a pesar de todo eso, la gran derrotada es Milei, porque de las 8 secciones provinciales, pierden 6. Y ganó cómodo en 2, Milei gana cómodo en 2, saca muchos votos en un escenario que es San Isidro y Vicente López, que son vecinos muy semejantes socioeconómicamente hablando, son electoralmente semejantes al vecino de Palermo, Belgrano y Recoleta. Así que el error de diseño de campaña de Milei ha sido tremendo, ¿no? Hiciste varias apreciaciones, vamos por partes. Hiciste mención a Cristina. Cristina no está, pero no está como candidata. Ahora está como dirigente. De hecho, salió a celebrar en el balcón y envía un audio que es compartido durante el acto este domingo, encabezado por Kicillof. Es decir, no puede ser la figura, pero nadie puede discutir que sigue siendo una referencia dentro de ese espacio. Ese es un punto que me interesa conocer tu reflexión. Después te digo los otros dos. No, contestándote directamente eso, el candidato a presidente es Kicillof. Bien. Así de directo. O sea, concretamente, hoy lo que diga Cristina o no diga Cristina, de hecho, Máximo Kirchner, 2 días antes de las elecciones estaba criticando a Kicillof. Claro. Así que no, ya está, ya no va a impactar en esta. O sea, la figura de Cristina, como si fuera un cuco, acá está Cristina, cuidado que va a volver Cristina, todo eso no va a correr. Claro. Tienen que diseñar una nueva campaña. Uh-huh. Tiene que ser algo nuevo. Sí, porque perdieron 2,5 millones de votos. Claro, la segunda pregunta, la segunda observación respecto a lo que vos decías es cómo fungen las figuras personales en esta contienda o en esta disputa de poder o de poderes en la Argentina. Decías, aquí los derrotados son
Milei, pero también Patricia Bullrich. Hacías referencia a ese lenguaje corporal evidenciado, digamos, hasta en la transmisión de los actos, cuando decías, bueno, Caputo y su vínculo con Bullrich. Todavía la Argentina sigue discutiendo candidaturas o sigue discutiendo liderazgos personalistas. No hay una evolución hacia modelos políticos de un lado o de otro. Me da esa sensación en función de lo que vos decís. Decime si estoy equivocado. Bueno, esa es una gran pregunta porque en realidad, si vos lo pensás, el cierre de Kicillof a la noche fue, esto es peronismo. Y peronismo es intervención de la economía y de la sociedad con el Estado, con distribución de derechos sociales. Es totalmente contrario al modelo de Milei. Entonces yo creo que el panorama de la plataforma electoral y política de cada uno de los proyectos están muy claros. Están muy claros. Y el electorado lo tiene más que claro. Y acá me detengo un segundo de hablar del electorado. Permitime este minuto. Sí. Acá hay que tener muy presente lo siguiente. Estamos frente a un pueblo argentino, pero en particular el bonaerense, muy pacífico y altamente entrenado para el proceso electoral. Y esto ha quedado muy en evidencia, casi te diría que en silencio, millones de bonaerenses fueron a votar y transmitieron su decisión de poner un límite a un modelo político, y otros que no pudieron armar nada. Entonces, yo creo que ahí hay, en silencio, una movilización muy importante, donde vos tenés claramente una madurez, se logró a través de una importancia dentro de un contexto donde el discurso era violento, verborrágico, donde había gestos, donde están los gestos que son violentos, y fue una movilización sumamente pacífica de millones de personas que votaron y determinaron la orientación de hacia dónde quieren ir. O sea, yo creo que está a una altura el electorado argentino muy madura, y de hace más de 15 años que le está buscando la vuelta al electorado. Y yo te digo que hace más de 15 años porque cuando ya el kirchnerismo tenía su declive, las oportunidades fueron dadas. O sea, se le dio a Macri, se le dio a Alberto para sacarlo a Macri, y después se le dio a Milei, que no era nada, ni de derecha ni de izquierda, o sea, no era ni del PRO ni del peronismo, y se le dio la oportunidad a Milei. Entonces, yo creo que el electorado está teniendo como un nivel de evaluación superior, más allá de los dirigentes. Uh-huh. La otra consulta que quiero hacerte está relacionada con, ya quizás esto es muy propio del territorio bonaerense, ¿no? Pero hay una fuerza allí que es Somos Buenos Aires, que quedó ahí, que se subió al podio, tercer, cuarto puesto, que son los no mileístas, los pro, que no comulgan con Milei, algunos desencantados también, pero que tampoco están dentro del peronismo, y tienen, y aquí sí lo que me interesa charlar contigo, y tienen referencias con algunos dirigentes territoriales de otras provincias, caso Puyaro, Schiaretti, Torres, que son figuras conocidas de la política nuestra y que sin lugar a dudas, quizás con otras formas de ejercicio del poder, hubiesen estado más cerca de Milei. Y aquí entramos a hacer hipótesis digamos, y lecturas contrafácticas, ¿no? Porque si no hubiese existido eso, probablemente el resultado de estas elecciones hubiese sido no tan marcado, ¿no? 13, 14 puntos de diferencia de Kicillof respecto de la Libertad Avanza. ¿Qué ves respecto de ese sector que hace hincapié en las formas de ejercicio del poder y de la política? Bueno, ese es primero que nada que sacaron menos de 500.000 de votos. O sea, esa agrupación que vos nombrás, esa sección de candidatos, no llegaron a 400.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Creo que ese es todo un desafío a madurar. No veo un proyecto todavía ahí. A ver, claramente veo sí un candidato a presidente que es Kicillof. Y me animaría a decirte que
que si hoy Milei está buscando ser candidato a presidente nuevamente, tiene que reconfigurar su gabinete, tiene que buscar nuevos aliados y tiene que tener una nueva construcción política. Él se tiene que reconstruir él políticamente para atraer esos 2,5 millones de votos que perdió, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y probablemente esos 400.000 votos de ese sector que vos nombrás. O sea, es todo un desafío para Milei, que para mí ha sido todo pérdida. O sea, Milei en los últimos 24 meses lo único que ha hecho es perder electorado. Y esto lo ha demostrado. O sea, este escenario, provincia de Buenos Aires, que es el mayor del país, con 38% del electorado del país, lo deja en evidencia. O sea, está claro que el gran derrotado es Milei. Te vuelvo a repetir los números, o sea, uno dice, bueno, fue una paliza del peronismo. No, el peronismo perdió 500.000 de votos con respecto al 23. Y Kicillof, y Milei con Bullrich tenían 2,5 millones de votos cada uno en la provincia de Buenos Aires, y ahora solamente cosecharon 2.700.000, con 5 millones de ausentes. Claro. O sea, el ausentismo aumentó mucho, y es gente que no fue a votar, y es gente que los vota a ellos, que los votó a ellos, y ahora no los fue a votar. Entonces, los que perdieron votos fueron ellos, fundamentalmente. Los del oficialismo, ¿no? Nacional, a eso me refiero. Entiendo. Entonces, el desafío de Milei es grande, porque tiene que reconstruirse políticamente él, tiene desafíos con su gobierno nacional, muy importante, viene con una economía muy golpeada, con muchos planteos, con una recesión tremenda, y encima de todo esto está perdiendo votos. O sea, lo está perdiendo porque la alianza no funciona, la alianza de la gran derecha no está cuajando. ¿No? Cuajó en el 23 contra el kirchnerismo, en el balotaje, pero eso hoy ya no ocurre. Porque Cristina está presa, porque tiene una tobillera, porque tiene prohibido ser candidata, porque el kirchnerismo ya no corre. Ahora están enfrentando al peronismo. Entiendo. La otra consulta que quería hacer es la siguiente. Fíjate, se conocieron los resultados el domingo. Hace referencia a Kicillof a las formas, al tipo de discurso, ¿no? Entre otros conceptos, ¿no? Y dice, estas formas de ejercicio de la política no más, ¿no? No más al insulto, no más a la violencia discursiva. Y aparece Milei en el escenario y dice, no importa el resultado, vamos a persistir en el rumbo económico. Hay dos discursos distintos, se me ocurre. Por un lado, si este resultado electoral es una expresión de la ciudadanía, evidentemente en el oficialismo a nivel nacional no acusa recibo en cuanto al modelo o en cuanto al rumbo económico. Y quien triunfa no hace referencia necesariamente al modelo, sino a las formas de ejercicio. ¿Ves esto en particular? Yo me pregunto, no sé, como hipótesis te diría, ¿vos le aconsejarías a un Kicillof y sostener el modelo, pero cambiar las formas de ejercicio y arrasarse en las próximas elecciones? Mira, todo va a depender de Milei. No sé si depende de Kicillof. O sea, acá los presidentes en la Argentina han venido perdiendo las oportunidades de la reelección. La perdió Macri, la perdió Alberto Fernández, y muy probablemente la pierda Milei. Porque hoy, en un escenario de balotaje, Milei no es presidente. Milei hoy tiene 38% de imagen positiva, el resto es todo negativa. Entonces, si hoy va a un balotaje, Milei pierde las elecciones. Y esto te está dando una luz de alarma muy importante, porque en realidad termina ganando alguien porque el otro pierde. Este es el otro problema. Y eso es una encerrona para el sistema político de representación, y para todos los factores económicos que están en juego en la Argentina, que son muchos, y la desazón que viene de hace por lo menos 15 años acumulándose. Quiero aclararte algo. Creo que Milei insiste mucho con que yo bajé la inflación. No alcanza con bajar la inflación. O sea, él tiene que reactivar la economía y hacer que los jóvenes, por ejemplo, menores de 30 años, tengan empleo. Más del 60% de ese grupo etario está desocupado. Por ejemplo, tiene que atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, tiene que atender a los jubilados, tiene que atender a las universidades públicas, tiene que atender a los médicos y a los hospitales públicos. O sea, tiene que tener una actitud totalmente distinta a la que está teniendo. No sé si él tiene que cambiar su modelo,
pero lo veo en dificultades para poder seguir los próximos 2 años, ¿no? No sé si te respondí la pregunta, me fui por ahí por el costado en algunos aspectos, pero aclarámelo si querés que diga algo más, pero viene por ahí, yo lo que veo es por ahí. Sí, a mí de esto que terminás de decir recién, también me resulta, me genera una curiosidad, esto que mencionabas recién, de la encerrona democrática, de la encerrona política, ¿no? Porque no es que gana uno, sino que lo que está haciendo es que está perdiendo el otro. Bueno, pero también hay una especie de, no sé si máximo, de principio dentro del análisis político, es que el poder no se cede, no se entrega, el poder se gana o se pierde. No hay, nadie cede poder, digamos. Cuando hay una transferencia de ese poder es porque se perdió. Poder barra gobierno, ¿no? Sí, sí, claramente lo que está ocurriendo es que Milei tiene un gran problema porque ha perdido votos, y ha perdido millones de votos. Entonces yo, para octubre, en el escenario de diputados y senadores nacionales, a la Libertad Avanza la veo en problemas, por lo menos de diseño de campaña. No sé si el resultado electoral lo va a afectar mucho, pero el resultado electoral va a ser complejo porque esa alianza no está funcionando. La alianza con el PRO no está funcionando. Esos votos del PRO, y te aclaro una cosa, dentro del de la gran derecha en Argentina, ese electorado del PRO es muy distinto al electorado de Milei. El electorado del PRO es un electorado que reivindica los principios republicanos, es un electorado más pulido a nivel de rechazo profundo a la corrupción, y esos hechos que últimamente Milei tiene como denuncia han ido, me parece, anestesiando y quitando el interés por votarlo. Dentro de la gran derecha siempre. Claro, casualmente te iba a preguntar esto, ¿no? Si, digo, vos que seguís permanentemente los movimientos en la política, si la aparición de estos audios involucrando, digamos, a figuras destacadas del poder en presuntos hechos de corrupción con la Agencia Nacional de Discapacidad, incidieron en qué magnitud en este resultado. El problema de los audios, en realidad, no es que en sí mismo el audio. El problema del audio es que la forma en que lo salió a negar el gobierno nacional. O sea, no dijeron que eran truchos. No dijeron que la voz de Spagnolo era trucha. Dijeron que Spagnolo mentía. Y una vez que vos instalás eso y hay testimonios de otro tipo, entonces el cruce es muy simple. Y el electorado es muy sensible a esas cosas. Por lo menos el electorado de la derecha que viene de origen pro. Y esto me detengo un segundo. Son anticorrupción por plataforma electoral desde hace muchos años. Y eso es un derrotero que probablemente lo esté golpeando a Milei. Probablemente. Fernando, como siempre, agradecido por estos minutos que nos das de tu tiempo. Muy amable, ¿eh? No, gracias. Un abrazo, Agustín. Otro. Fernando Lanza es politólogo y también es docente universitario. Con él intercambiamos pareceres respecto de este nuevo escenario político de la Argentina. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a hablar también de la Argentina a partir del domingo último, pero desde otra perspectiva. Una perspectiva, si se quiere, más económica, de análisis de por qué se llega a esta situación, pero también de proyección para los próximos meses.